o su fe se relaciona en este sentido, que no es un salto a lo desconocido, sino aquello que Dios ha prometido y aquello que Él ha revelado en su palabra, y esa fe está colocada en ese Dios verdadero y en ese Dios de verdad. Este tema de la fe, hermanos, está relacionado con el capítulo que terminamos la semana pasada, el capítulo 10, donde el autor presentó principalmente o desde el principio la salvación por la fe. Él estuvo hablando de toda aquella ley ceremonial que los judíos malentendieron y pensaron que la salvación era por esas obras, ¿no?, de sacrificios, pero que el propósito de esos sacrificios eran solamente apuntar al sacrificio final, Cristo, en el cual, poniendo nuestra fe en Él, éramos justificados. Entonces, hay varios ejemplos de santos que se mencionan aquí en el capítulo 11, de esos hombres que actuaron por fe. El autor, por eso cita en capítulo 10, versículo 38, Habacuc, el profeta judío, para reforzar la verdad de que este era el principio de la redención que Dios había honrado y aceptado para siempre, de principio a fin, la fe. Por eso esa referencia que usa Hebreos 10:38 se encuentra en Habacuc 2:4. Lo leemos. Dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y es que, hermanos, para el tiempo de Cristo, el judaísmo había dejado de ser el sistema sobrenatural que Dios había entregado originalmente. Se había desviado a un sistema por obras, con toda clase de requisitos legalistas. Era un sistema de esfuerzo propio, de salvación propia y de glorificación propia. Se buscaba la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Era un sistema centrado en el hombre. Y como a todos los sistemas y religiones de obras, Dios lo despreció. Particularmente porque era una corrupción al sistema verdadero, al sistema que Dios había establecido. Hermanos, Dios nunca redimió al hombre por las obras. No hay ningún hombre en las Escrituras que haya sido justificado por obras. No hay ni uno. Porque ese no es el plan, o no era el plan de Dios. Porque siempre Dios ha justificado al hombre por fe. Y una vez más, Habacuc 4, ¿no? El justo por la fe vivirá. Siempre ha sido por fe y siempre será por fe. Desde los tiempos de Adán, Dios ha honrado la fe y no las obras. ¿Qué pasó cuando después de la caída, Adán y Eva cortan hojas de higuera para usarlos como taparrabos? Esa era una obra humana. ¿Y qué dijo Dios? Que no. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? O que agarró un animal inocente, lo sacrificó para cubrir su vergüenza y desnudez. Las hojas de higuera representaban la religión del hombre, las obras humanas. Dios las desechó, se desagradó de eso y les dio
vestiduras. Y esas vestiduras representaban a Cristo, la justicia de Cristo por la cual aquellos que vienen en fe serán revestidos de su justicia. No es una justicia propia, pero la justicia de Dios atribuida por la fe. El justo por la fe vivirá. Eso quiere decir que el principio de la fe, hermanos, no se origina con el nuevo pacto, ni aún el principio de la fe tuvo inicio con el nuevo pacto en Cristo, porque fue también parte activa del antiguo pacto. De hecho, estaba cuando el hombre cayó y necesitó un camino de regreso a Dios, con Adán y Eva. Tuvieron que poner la fe en la promesa de Dios. ¿Se recuerdan la promesa? En la sentencia que le dan a la mujer, viene una promesa. De tu simiente vendrá aquel que aplastará la cabeza. Y ellos pusieron la fe en esa promesa. Entonces, se originó incluso, hermanos, antes de Adán, ese principio. Incluso antes de la formación de la tierra, puesto que Dios dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta de cómo si vamos retrocediendo? Llegamos hasta Adán y era el mismo principio de que aquellos que iban a ser justificados iba a ser en la fe en Cristo, porque aún antes de que hubiera algo, Dios en la eternidad pasada, por así decirlo, Él nos escogió en Cristo antes de todo. Efesios 1:4, no es lo que dice. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y puesto que la única forma, en que Dios nos acepta es en Cristo, entonces por lo tanto es por fe en Él, fe en Cristo. El camino de regreso a Dios, en lo que al hombre se refiere, entonces, hermanos, es por fe. Siempre ha sido por fe y solamente por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es esta fe de la cual se menciona y va a hablar el autor de Hebreos en todo el capítulo 11? La fe, hermanos, no es un anhelo ferviente de que algo pase en un mañana incierto. La fe verdadera, hermanos, es una certeza absoluta. Déjenme repetir eso. No es un anhelo ferviente de algo que pase en un mañana incierto, sino la fe es verdadera certeza absoluta en lo que Dios ha prometido. En el versículo 1 vemos una declaración ahí de lo que es la fe, una definición. Vemos lo que es la naturaleza de la fe. Versículo 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es certeza de lo que esperamos, convicción de lo que no vemos. Ahora, es una definición, pero no es una definición teológica completa, sino es un énfasis de ciertas características básicas de la fe, que son importantes para entender
son importantes para entender el mensaje de lo que quiere transmitir el autor, de lo que aquí el autor quiere comunicar a los receptores en su tiempo y nosotros que estamos aquí estudiando la palabra de Dios. Entonces, vemos que la fe es garantía o seguridad de cosas que esperamos. Es garantía, seguridad de cosas que esperamos. No sé si aquí haya, y espero que no, a quienes jueguen la lotería. Esas risitas me... Muchas veces la gente que juega la lotería lo hace por fe, pero es incierta su fe, ¿no? Porque están como jugando al azar, ¿no? La suerte. Hermanos, pero no es así con la fe la cual Dios nos da. La fe es una garantía de lo que Dios ha prometido. Es una seguridad de las cosas que esperamos. No es que si, bueno, voy a jugar un boleto de lotería a ver si me lo gano. No. Es que Dios ha prometido cosas que son ciertísimas. Son verdades dadas por el Dios de verdad. El Dios inmutable. El Dios que no cambia. El Dios que es fiel, que cumple sus promesas. El Dios que lo sabe todo. En los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, los hombres y mujeres tenían que confiar en las promesas de Dios. Esa era la fe. Él les había hablado del Mesías que vendría, les había hablado de este libertador que sería quien quitaría el pecado, y aquellos que actuaban en fe, o sea, creían en esa promesa, vivían a la luz de esa promesa, estaban seguros, tenían la garantía de que eso iba a ser así. Y aunque no tenían un grado alto de claridad específica, si se compara con lo que nosotros tenemos ahora con el Nuevo Testamento y la primera venida de Cristo, aún ellos, hermanos, sabían que eran dadas por Dios, aunque eran sombras, aunque eran imágenes, en el sentido de que apuntaban a Cristo, y que eran dadas por Dios, ellos pusieron su confianza y esperanza completas en esas promesas, de que así sería. Eso es fe, eso es la fe. Fe es vivir en una esperanza tan real que da absoluta certeza. Absoluta certeza. Las promesas que Dios dio a los santos del Antiguo Testamento eran reales, que ellos basaron, hermanos, sus vidas en ellas porque le creían a Dios. Y nosotros, hermanos, que tenemos una revelación más completa, debería ser todavía más segura, nuestra esperanza más firme, pero ¿saben qué? Muchas veces no lo es. Porque decimos creer en Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Creemos en la esperanza de la segunda venida de Cristo, pero decimos, pero todavía no, espérate tantito. Creemos en la herencia que está reservada para nosotros, pero queremos todavía crear nuestros castillos de arena en este mundo, nuestro reino en este mundo. Hermanos, las promesas del Antiguo Testamento que Dios dio estaban relacionadas con el futuro y muchas veces con estos hombres del Antiguo Testamento con un futuro distante
para muchos de ellos. Sin embargo, ellos creyeron. Ellos actuaban como si esas promesas fueran presentes. Y es que es así, esa es la fe, hermanos. Nosotros ya poseemos, los creyentes ya poseen esas promesas en Cristo. Esa herencia ya es de ellos. La vida eterna la poseen. La vida eterna no comienza cuando morimos y entramos en el reino de Dios, no. Comienza en el momento que nosotros creemos. Tenemos vida eterna. Y estos hombres del Antiguo Testamento que se veía lejos esas promesas futuras, sin embargo, ellos actuaban como si ya estuvieran presentes, porque simplemente le creyeron a Dios, creyeron su palabra y con base en ello vivieron sus vidas. Déjame te pregunto, ¿cómo vives tu fe? ¿Cómo vives tu fe? ¿Tu fe es incierta? ¿Te sientes inseguro? ¿Dudas de que si en verdad hay una vida después de esa? ¿Dudas de las promesas que Dios ha hecho? ¿Cómo estás viviendo tu fe? Decíamos que la fe no es un anhelo ferviente de que algo pase en un mañana incierto. La fe verdadera es, hermanos, certeza absoluta, a menudo de cosas que el mundo considera irreales o imposibles. Pero esa es la esperanza cristiana. Es creer en Dios en contra del mundo. ¿Alguien se ha burlado de su fe? ¿Alguien le ha dicho, está soñando? Es que la fe, el creer en las promesas de Dios, hermanos, es ir contra lo que el mundo cree. Si seguimos, hermanos, a un Dios cuya voz audible no hemos oído nunca, o ha escuchado audiblemente la voz de Dios, y creemos en un Cristo cuya cara no hemos visto jamás, lo hacemos porque nuestra fe tiene una realidad, tiene una substancia, una certeza que es inamovible. Ahora muchos podrían decir, yo he escuchado la voz audible de Dios, y está bien, siempre y cuando sea cuando lea la palabra en voz alta. Pero si me dice que ha escuchado la voz de Dios, que se abrió el cielo, entonces, hermanos, esa certeza que nosotros tenemos en las promesas de Dios, que tiene sustancia y que es inamovible, es reconocida por Dios. Por eso cuando Jesús tiene este encuentro con Tomás, que era uno como muchos cristianos hoy en día, hasta que no meta mi dedo en sus llagas, ponga mi mano en su costado, entonces no voy a creer. Y entonces se le aparece Cristo y le dice, ok, ven Tomás, mete tus manos. Y él cae. Y Jesús le dice, porque vistes, creístes. Bienaventurados los que no vieron o los que no ven y creen. Es
una bendición especial. Esa es la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios bendice esa fe, hermanos. Miren, para dar una ilustración o un ejemplo del Antiguo Testamento, de aquellos que creían en las promesas, pero que eran lejanas, futuras, pero que tenían su certeza como si estuvieran viviendo ya esas verdades. ¿Se recuerdan de estos 3 jóvenes en el libro de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se enfrentaron a una elección de obedecer a Nabucodonosor, a quien lo habían visto y lo conocían bien, o a Dios, a quien nunca habían visto. ¿Qué hubieras hecho tú en un caso así? O sea, está ahí ya esperándote el horno, el fuego. Y Nabucodonosor les dice que si no me obedecen, van para ahí. Y ellos tienen una opción, o digo, 2 opciones. O obedecer a Nabucodonosor, que lo estaban viendo y estaban viendo el fuego. Obedecer a Dios, a quien no lo habían visto nunca, pero que les había hecho una promesa. ¿Y saben qué hicieron? Creyeron a Dios. Actuaron en fe. Ahí que lo salve su Dios. Pues no sabemos si nos va a salvar. Si nos salva está bien, si no, gloria a Dios. Pero vamos a actuar en fe, por así decirlo. Y eligieron obedecer a Dios. Eso es la fe, hermanos. Y muchas veces nosotros nos encontramos en circunstancias en las cuales tenemos que tomar una decisión y toda nuestra vida, hermanos, debe de este principio estar. Porque nosotros pensamos muchas veces que la fe tiene que ver nada más con lo de la iglesia. No. En cada decisión, en cada lugar donde tú te encuentres, hay decisiones que vamos a tomar y las estás tomando en base a tu propia opinión o en base a la fe de lo que Dios ha prometido. La respuesta natural del hombre, hermanos, es confiar siempre en sus sentidos físicos, poner su confianza en las cosas que pueden oír, ver, palpar, sentir, pero el hombre de Dios pone su confianza en algo más durable y confiable que cualquier cosa experimentable con los sentidos. Eso es actuar en fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, los sentidos te pueden engañar, te pueden mentir. Tienes un corazón engañoso y además de engañoso, perverso. Te puede mentir, te puede estar engañando a ti mismo, pero Dios no puede mentir. Timoteo 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa es una certeza. ¿Qué dije? Oh, perdón, Tito 1:2. Tito 1:2. Gracias, hermano César. Entonces, volviendo al versículo 1, lo leemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, hermanos, el término se refiere a la esencia, se refiere al contenido real, la realidad en oposición a la simple apariencia. Estamos hablando de certeza. La fe, pues, aporta un terreno firme sobre el cual sostenemos o en el cual nos sostenemos.
esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Es un terreno firme donde podemos fundamentarnos. No es incierta, es sólida. La fe es la esencia presente de una realidad futura. La esencia presente de una realidad futura. Hermanos, los santos del Antiguo Testamento dice que murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. O sea que, aunque no lo vieron, para ellos murieron viviéndolo, experimentando esas realidades que eran ciertísimas. Vieron el cumplimiento de la promesa de Dios con los ojos de la fe, que cuando estaba puesta en Dios, tenía una visión infinitamente mejor que los mejores ojos físicos. Se aferraron a la promesa como la realidad final de sus vidas, como lo más cierto de su existencia. Vivían viendo al invisible. La frase, hermanos, la convicción de lo que no se ve, lleva la misma verdad un poco más lejos, porque implica una respuesta, una manifestación externa de la seguridad interna. O sea, la convicción de lo que no se ve, seguridad de lo que es interno, que se manifiesta en lo externo. La persona que de fe vive lo que cree. Su vida está entregada a lo que su mente y su espíritu están convencidos de que es cierto. O sea, vive su fe. Y hoy en día hay una crisis de fe. Bueno, no vamos a decir una crisis porque aún los incrédulos tienen fe, pero una crisis en la práctica de esa fe. Porque nosotros profesamos algo, pero nuestras vidas hablan otra cosa. Pero la persona de fe vive lo que cree. ¿Se recuerdan otra vez el ejemplo de los 3 hombres del libro de Daniel? Ellos vivieron lo que creían. O sea, nosotros adoramos al Dios único y verdadero. Y si nos salva, nos salva. Y si no, pero sépase que no obedeceremos. Porque nuestro Dios es soberano. Si nos quiere salvar, nos salva. Y si no, a Él sea la gloria. El hombre natural, hermanos, no puede entender esa clase de fe espiritual. No cree en Dios ni en las realidades de su reino, porque no tiene sentidos espirituales. Ahora, hay una forma en que todos los hombres viven por fe. O sea, todos los hombres tienen fe. Los incrédulos y los creyentes. El punto es que esa fe la tienen en el lugar o la ponen en el lugar incorrecto. Por ejemplo, alguien natural, alguien que no ha venido a Cristo, pone su fe en un cirujano o en una medicina en general, algo que podamos ver, que experimentar. Pero eso no es, esa es una fe natural. La fe de Dios es sobrenatural. La fe espiritual, hermanos, es radicalmente diferente de la fe natural en gran manera. En gran manera. La fe espiritual es algo que incluso ni nosotros podemos producir.
Nosotros podemos o tenemos, por así decirlo de paquete, fe natural, ¿no? Cuando nos subimos a un avión, nos subimos por fe en que ese piloto que está piloteando la nave sabe lo que está haciendo. Estamos confiando en que aquel que construyó ese avión puso bien las piezas y las ajustó bien. En que vamos a aterrizar en nuestro destino. Pero la fe espiritual nosotros no podemos producirla, sino es un regalo de Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Ahora en el versículo 2 del capítulo 11, leemos, dice que por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o los santos de la antigüedad. Alcanzaron buen testimonio. Buen testimonio de Dios por su fe. Y nada más que por su fe. Dios siempre, hermanos, ha aprobado y ha reconocido a la persona de fe y no las obras. Dios hace conocida su aprobación de quien confían en Él, como Enoc, que dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De haber agradado a Dios. Por eso la fe, hermanos, no es tan solo una forma de agradar a Dios. No solamente es, déjeme devolverme. Por eso la fe no es tan solo una forma de agradar a Dios, sino la única forma de agradar a Dios. La única forma de hacerlo. No es que hay diferentes maneras de agradar a Dios, no. Solamente hay una sola y es por fe. 11:6. Pero sin fe es imposible. O sea, si no es el medio la fe, si no es por medio de la fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, como hemos dicho, nuestro tener fe no es solo decir tengo fe, es que esa fe está en algo objetivo. No es tener fe en la fe, sino en el Dios verdadero. Es creer en Dios y en lo que Él ha dicho. Es creer en Dios y en su palabra. Aquellos que creen en Dios y en su palabra, por eso ahí es cuando la vida comienza a tener sentido. Creer en nosotros mismos, ser sabios en nuestra propia opinión, hermanos, es dar un salto hacia el abismo oscuro de la especulación. Cuando confiamos en Dios, no damos un salto ciego, un salto de fe ciego, más bien ponemos esa fe en una realidad futura que por esa fe de Dios y puesta en Dios, sabemos que es cierta, absoluta y segura. Porque solo el Dios que tuvo en bien diseñar el mundo, el universo, crearnos, sabe cómo funciona todo, ¿sí o no?
Y cuando venimos al autor, al diseñador, entonces es ahí cuando nuestra vida tiene sentido. Solo el Dios que creó a los hombres puede incluso satisfacerlos, porque para eso fuimos creados, para ser satisfechos solo en Dios. Por eso el hombre, hasta que no viene a Dios, siempre está con ese gran hueco, que le falta algo y que le falta algo, porque nuestra necesidad es del tamaño de Dios y hasta que Dios no la llene, no vamos a tener satisfacción. Puedes buscar todas las cosas, los deleites de este mundo y nunca vas a estar satisfecho. Si fuera así, aquellos que buscan una corona, una copa incorruptible, o sea, Messi con su balón de oro ya hubiera estado satisfecho, pero no, quiere más y más, ya no sabe dónde ponerlas. Y ya se le está yendo, ¿no? Esa habilidad, ¿cómo se dice? Condición. Pero sigue ahí todo. ¿Por qué? Porque quiere dar hasta el último. Insatisfacción. Pero si Dios llena a alguien, hermanos, está completo, satisfecho. Solo Dios, hermanos, puede satisfacer. Por eso nuestra confianza debe estar solo en Él. La revelación general es un buen punto de partida, hermanos, para nosotros llevar a algunos al conocimiento de Dios. Sí saben lo que es revelación general, lo hemos estudiado, ¿no? Lo que nosotros vemos con nuestros ojos. ¿Y por qué está mencionando así, pastor? ¿Por qué ese cambio? Porque es lo que el autor de Hebreos va a continuar. Así como en aquellos tiempos que escribió este autor a los hebreos, hoy en día hay personas que aún no han venido a Cristo, pero tienen algún conocimiento de Dios. O sea, no niegan a Dios, no lo rechazan, aún le preguntas, ¿quién creó el mundo? ¿Quién te creó a ti? Y dicen, Dios. Y es un buen punto para comenzar a compartirles de ese Dios verdadero y salvador. ¿Creen que Él creó el universo? ¿Creen que todo lo que el universo contiene fue creado por Dios? Así había muchos judíos que no rechazaban, y además, no solamente que lo rechazaban, sino que ellos estaban fundamentados, fueron enseñados desde pequeños en eso, pero no habían venido a Cristo. Estas personas a quien el autor les está escribiendo creían sin ninguna duda, aun cuando no estuvieron ahí mientras Dios estaba creando, pero podían ver su creación y creían por medio de su creación en el Creador. No decían, no, es que esto, ¡pum!, chocaron dos bolas y el Big Bang y entonces todo se ordenó así bien bonito. No, tenían un comienzo ellos, un principio y un principio de fe. Tenían su confianza en que Dios había creado todo eso, sabían, lo habían aceptado, pero solamente por vista. Y el autor de Hebreos, miren lo que dice en 11:3, que ellos no iban a entender a Dios si no era por medio de la fe. Y aún lo creado no lo podrían entender si no era por medio de la fe. Dicen, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es una gran declaración, porque él está afirmando algo absolutamente estupendo en este versículo corto, pero sustancioso. La afirmación más grande
y muchas veces difícil de aceptar, que Dios creó todo, es que tengamos la comprensión de la creación como un producto completo de la fe. Y aunque no negamos eso, y aunque muchos no nieguen eso, sin embargo, Dios no solamente creó el universo y lo que hay, sí, para que lo disfrutemos, pero tenía un propósito todavía más alto, que esta creación, este mundo fuera el lugar donde Dios desplegaría su gloria por medio de la redención a través de Cristo Jesús. Ese era el fin, ese es el fin último. Y ellos entendían que Dios había creado el mundo, pero no entendían el propósito final, que era revelar su gloria a través de la redención por medio de Cristo Jesús. Y por eso dice el autor de que todo eso se entiende por la fe. La creación del universo, el mundo, su operación, la administración. Vamos, este mundo no está funcionando por sí mismo. Dios lo está sosteniendo, sustentando día a día. Creó todo sencillamente con su palabra, como dicen, el fiat de Dios, el imperativo divino. Él hablaba y las cosas eran. Pero Él hablaba, las cosas eran y surgían de lo que no se veía, de la nada. No había materia, no había nada. Y Dios hablaba y las cosas eran. Creó de la nada, al menos lo hizo de nada físico o de lo que no se ve, como dice en el versículo 3. Hermanos, es bien sabido que el origen del universo ha sido un problema viejo para los filósofos, para los científicos. Ha habido siglos de investigación, especulación, comparación, teorías, y no los ha llevado más cerca de la solución, ¿no? Cuando se levanta uno ahí, o unos y en consenso, están de acuerdo sobre una teoría, después viene otro y la refuta. Y es que nadie, hermanos, la verdad es que nadie estuvo ahí. ¿Quién estaba ahí cuando todo fue creado? Solamente Dios, el autor, que nos llama a aceptar su obra por fe y no caer en el abismo de la especulación y de lo absurdo. Dios es la única fuente, hermanos, de respuestas, significado y esperanza. Porque el hombre seguirá y seguirá y seguirá filosofando, investigando, pero nunca podrán llegar a una afirmación absoluta y verdadera que digan, fue así, pero Dios sí puede hacerlo. Y Dios lo hace. Génesis comienza no con argumentos para comprobar la existencia de Dios, no. Génesis comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se acabó. Dios es la única fuente, hermanos, de respuestas. Ni la filosofía ni la ciencia puede afirmar como verdadera ninguna de sus teorías sobre el origen de la tierra, del universo, pero Dios sí. Mientras que el creyente fundado en la revelación de Dios por medio de la fe entiende que la palabra de Dios estableció el universo y por su palabra lo sostiene, podemos afirmar esa verdad. Y tenemos esa verdad que aceptamos por la fe. Y aún, hermanos, entender eso
Y no para que el creyente se jacte, pero tiene más entendimiento un creyente que acepta por la fe la creación de Dios que aquellos más brillantes pensadores. Porque ellos no han descubierto, no pueden descubrir por sí mismos la realidad, porque no la aceptan, la verdad. El cristiano, hermanos, entiende e insiste en que toda verdad es de Dios. Una parte, lo del mundo natural, es decir, puede descubrirse por medio de nuestros ojos, oídos, tacto, intelecto, lo que podemos alcanzar a ver. Sin embargo, la mayor porción no podemos ver ni entender cómo funciona. Solo puede aprenderse por la fe, por lo cual el cristiano no debe disculparse por eso. Lo entendemos por la fe, ¿no? Otra vez versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchos quieren razonar, muchos quieren satisfacer su entendimiento con razón, razonamiento, pero eso los deja con una mente entenebrecida. Y es que no es la manera de nosotros entender lo que nosotros alcanzamos a ver y aún todo el mundo espiritual. Pero cuando nosotros creemos, primero, creemos en lo que Dios ha revelado, podemos entender. ¿Sí ven la diferencia? Ellos quieren entender para creer y quedan entenebrecidos. Pero nosotros creemos y podemos entender. Podemos entender. ¿Por qué? Porque Dios el único que estuvo ahí, el único que sabe cómo funciona todo, nos ha dado una revelación que nosotros, por la fe, aceptamos y entonces podemos explicar, podemos decir, podemos afirmar de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado. Pero si nosotros, hermanos, hacemos el intento de explicar el universo o nuestro ser y naturaleza sin contar con Dios o aparte de su palabra, nos vamos a desviar. Vamos a caer en el abismo de la especulación, incluso de lo absurdo, el mero intento de explicar algo que nosotros no sabemos porque no estuvimos ahí, eso nos hace necios, como aquellos filósofos y científicos que se apartan de la verdad. Estas cosas, hermanos, solamente se entienden por fe en la palabra escrita y revelada. La fe comprende lo que la mente del hombre, sin importar cuán brillante sea esa mente, sin embargo, si se aparta de la verdad de Dios, no va a poder comprender nada. Será un necio. Por eso, una vez más, la afirmación, ¿no?, del versículo 6.
Digámoslos todos y con esto concluimos. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por el regalo de la fe. Gracias porque es por medio de la fe en el que nosotros podemos comprender, Señor, aquello que ojo no vio, ni oído oyó, y que aún en el hombre natural no ha llegado a su corazón. Son aquellas cosas las que tú has revelado, Señor, a los que se han acercado con esta fe, Señor. Esta fe que tú produces en nosotros. Por lo tanto, Señor, sabiendo que eres tú quien la produces y que la das, te pedimos, Señor, que seas tú produciéndola y dándola a aquellos que aún no la poseen. Aquel hombre o mujer que solamente tiene una fe natural, que tú, Señor, produzcas en ellos esa fe para que puedan con sus ojos verte, contemplarte y maravillarse de cuán grande eres tú, Señor. Como aquella alabanza, Señor, que se canta así: abre mis ojos, oh Cristo. Queremos verte, Señor. Queremos contemplar tu majestad y el poder de tu gloria. Abre los ojos, dice tu palabra, de nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, ver todas las bendiciones, Señor, que en ti hay. Todo lo hermoso y maravilloso que tú eres, Señor. Haz tu obra, Señor, en este lugar. Haz lo que nosotros no podemos hacer, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Yo le